Hacer otro puerto en Chancay, primero va a permitir que haya una línea directa, los barcos van a salir de Chancay hasta Shanghái, Chancay a Shanghái, y van a venir de Shanghái a Chancay. Ahora, eso obviamente va a reducir el tiempo de espera y va a reducir los costos. Tú sabes que en el comercio días menos es dinero, el tiempo es oro, ahí más que en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tener ese puerto. El Perú va a tener un puerto que no hay, o sea, no hay ningún puerto en el Pacífico sudamericano que haga esos viajes directos a China. Y es verdad, profesor, que sería el puerto más grande, no sé si de América Latina, pero sí el más grande de Sudamérica. El Pacífico Sur latinoamericano, sin ninguna duda. El puerto más grande y el puerto más moderno, con la última tecnología, ¿no? Se supone que... Saludos amigos, 18 de octubre de este 2023. Bueno, pues a fines de la década del 80 aquí en Japón llegó un peruano a hacer una gran obra, a doctorarse en primer lugar en economía asiática. Estoy hablando del economista, el doctor y nuestro amigo Carlos Aquino Rodríguez, que nos está viendo en este momento. Desde luego, bueno, él llega a Japón y en la Universidad de Kobe se doctora en economía asiática. Y de ese tiempo al presente, pues él ha trabajado, estuvo acá en Japón casi una década y también fue uno de los primeros peruanos en obtener la licenciatura o el permiso oficial para la enseñanza del idioma japonés y la escritura, lógicamente. Y desde entonces el profesor Carlos Aquino en el Perú, jefatura una institución que tiene que ver con el mundo asiático y su economía. Y entonces, él recientemente acaba de ser entrevistado acerca del aeropuerto de Chancay, que la China milenaria de Mao Zedong está construyendo en nuestro Perú y que va a conectar nuestro país, nuestro Perú, con el Asia, con este país, con la China y el resto de países del Asia. Y pues los productos que produce nuestro país, ¿no?, minerales y agrícolas, desde la sierra, la selva, la costa, van a poder llegar más rápido al mundo asiático, a los países del Asia para su venta, y ya no van a ir primero al puerto de México o Estados Unidos, sino va a ser directo y se va a agilizar muchísimo. Amigas, amigos, vamos a escuchar en primer lugar esto que nos ha versado Carlos Aquino Rodríguez y seguimos conversando. Adelante. Sabe, y estamos con el profesor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para entender justamente las dimensiones de esta mega obra que se está construyendo en Chancay, la empresa china COSCO Shipping Port. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Qué A ver, escucharte. más allá, y es verdad, hay que señalar que hay muchísima preocupación por la construcción, lo que ha ocurrido esta semana, el colapso de literalmente el suelo que trajo abajo 18 viviendas. La empresa COSCO Shipping Port salió a decir que no hay ningún problema, que ellos van a asumir todos los gastos. La obra se ha detenido de manera momentánea. Eso ya lo hemos visto, pero me interesa mucho más entender la dimensión de esta mega obra. ¿Cuán importante es este puerto, un nuevo terminal portuario de Chancay, o el terminal portuario de Chancay, porque es total, se está haciendo desde cero, para el país? Sí, bueno, yo creo que primero habría que entender lo siguiente, ¿no? El Perú en las últimas décadas, Omar, ha sido el país que más ha crecido en Latinoamérica, ¿no? En particular desde el 2002 al 2022. Lamentablemente pasó esto de la pandemia del COVID-19, la economía peruana cayó mucho y estos 2 años de este gobierno terrible que tuvimos, que ya se fue, pero ha crecido mucho. Ahora, ¿por qué? Te preguntas. Es el comercio exterior. Es el comercio exterior. Y las cifras lo dicen ahí. Mira tú, el año 2002, según cifras del Banco Central de la Reserva, el Perú exportó casi 7.700 millones de dólares. El año pasado exportó casi 67.000 millones de dólares, una cifra de 9 veces. Entonces, el comercio es el motor del crecimiento. Ahora, el comercio, más del 90% del comercio mundial es por vía marítima. Entonces, es obvio que si no tenemos puertos, no vamos a seguir creciendo. Segundo, el comercio nuestro ha cambiado, ¿no? O sea, por ejemplo, el año 2002 prácticamente nuestro mayor socio comercial era Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial era el Reino Unido. Entonces la carga se iba, pues, no por el Pacífico, sino al Canal de Panamá, a las costas del Pacífico de Estados Unidos y al Atlántico. Ahora el 50%
90% de las exportaciones es con Asia. Entonces, obvio que si no tenemos un puerto en el Pacífico conecta, y solo con China, fíjate tú, es 33%. Es decir, entiendo que hoy por hoy China es el, el primer socio comercial del Perú. En Estados Unidos está más o menos 15%, con China le exportamos el doble. Entonces, es Wow, obvio que... ¿el doble? El doble, prácticamente el doble. El año 2012 en Estados Unidos creo que le exportamos como 25%, a China solo 8%. ¿No? Entonces, imagínate tú, ha habido un cambio bastante grande. Es decir, en pocos años, Imagínate. la relación comercial con el Asia-Pacífico y en específico con China se ha transformado de manera significativa. El 2002 solo el 20% exportamos a Asia, el año pasado, como te digo, ha sido la mitad. Y obviamente el comercio con Asia es obviamente a través del Pacífico. Y si no tenemos puertos en el Pacífico, es obvio que vamos a estar en desventaja. Segundo hecho, el Perú, la carga que el Perú salía no iba directamente al Asia. Tenía que ir, por ejemplo, de Callao probablemente se iba a un puerto Guayaquil, de ahí otro puerto Manzanillo, porque no había una línea... O sea, lo que pasa es que parece que no había suficiente carga en el Perú que amerite que un barco directamente vaya allá, ¿no? Teníamos que concentrar otros puertos, esperar carga en otros puertos. Y además, el otro tema es que no tenemos un puerto que pueda acoger esos barcos gigantescos. El puerto de Chancay va a acoger a los barcos más grandes del mundo, barcos de 40 metros de eslora que tiene capacidad para tener 18.000 contenedores. Un contenedor tiene 20 pies cúbicos que puede traer carga cada contenedor de 26.000 kilos. Entonces, es decir, no teníamos ese puerto pues que pueda acoger esos barcos grandes y que pudieran cruzar todo el Pacífico. Es decir, el puerto del Callao es como un garaje mediano que recibe cústers. Y este puerto... Se supone que va a ser... además, el otro hecho, el puerto del Callao en realidad es bastante moderno, pero ya colapsó, no le da, ya no da para más, ¿no? Entonces, imagínate, hacer otro puerto en Chancay, primero va a permitir que haya una línea directa, los barcos van a salir de Chancay hasta Shanghái, Chancay a Shanghái, y van a venir de Shanghái a Chancay. Ahora, eso obviamente va a reducir el tiempo de espera, y va a reducir los costos. Tú sabes que en el comercio días menos es dinero, el tiempo es oro ahí más que en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces esa es la importancia de tener ese puerto. El Perú va a tener un puerto que no hay, o sea, no hay ningún puerto en el Pacífico sudamericano que haga esos viajes directos a China. Y es verdad, profesor, que sería el puerto más grande, no sé si de América Latina, pero sí el más grande de Sudamérica. El Pacífico Sur latinoamericano, sin ninguna duda. El puerto más grande y el puerto más moderno, con la última tecnología, ¿no? Se supone que se inauguraría el próximo año, ¿no? Y no solo, según la información que uno revisaba, no solo movería la carga del Perú hacia China, sino la carga de todo Sudamérica, del Pacífico sudamericano. Es decir, todo llegaría como que primero a Chancay y de ahí otros barcos pequeños van repartiendo la carga, ¿no? ¿Tú recuerdas hace 20 años cuando el Perú empezó a interesarse en el Asia-Pacífico? El año 98 ingresamos a la PEC, decíamos, ¿no? El Perú tiene una posición muy privilegiada en el mapa, ¿no? Estamos en el Océano Pacífico, la cuenca del Pacífico es la zona de mayor crecimiento en el mundo, ahí está Estados Unidos con su lado Pacífico, pero especialmente está Japón, está China, está Corea, todas esas grandes áreas, ¿verdad? Entonces el Perú, o sea, el Asia, y no solo eso, el Asia es el centro de la economía mundial, es el centro de la manufactura mundial, es una región que requiere materias primas que el Perú tiene, que Latinoamérica tiene, y requiere alimentos también, ¿verdad? Entonces se supone que el Perú lógicamente debería ser la puerta de salida de los países latinoamericanos hacia Asia, pero no tenemos un puerto. O sea, nos estamos vendiendo como área de salida por la situación geográfica. Se supone que del Perú hacia Asia es más cercano que de Chile, claro, por ejemplo, hacia Asia, pero no teníamos ese puerto. Lo mismo, el Perú podría ser la puerta de entrada de los países asiáticos que se interesan en Latinoamérica. Quizás no tanto el Perú comparado con Argentina, con Brasil, pero tampoco teníamos ese puerto. Se supone que ahora sí lo vamos a tener, entonces ahora sí. El Perú sería la puerta de salida de Latinoamérica hacia Asia y la puerta de entrada de Asia hacia Latinoamérica. ¿Y eso cómo puede impactar en términos comerciales? ¿Cómo puede impactar incluso en términos económicos para el país? Definitivamente. Primero, los costos van a reducirse. Se supone que, por ejemplo, ahorita, si un exportador peruano vende a China, la carga demora en llegar por barco de entre 35 a 45 días. Se supone que con esta línea directa
demoraría entre 23 25 días. Imagínate la tú, es mitad. un ahorro, por supuesto, por supuesto. Traigo la carga más rápido y traigo más carga. porque- Exactamente, exacto. Y no solo para el Perú. Fíjate, este puerto no beneficiaría solo al Perú. Imagínate, los chilenos que tienen que esperar mucho que su carga salga de Santiago, Mejillones o San Antonio, pasen al Callao, a Guayaquil, quizás a Manzanillo en México, para recién después ir a Asia, se supone que traerían a Chancay y de Chancay se iría directamente. Entonces, no solo para... Entonces, Chancay podría beneficiarse del efecto multiplicador, no solo por la construcción del puerto, no solo por la gente que va a trabajar en el puerto, sino por todo ese comercio, que repito, no sería solo para el Perú, sería un centro de distribución, lo que se llama un hub, ¿no? Un centro logístico de distribución para toda esa carga que pueda venir desde China hacia Latinoamérica o que pueda salir de Latinoamérica hacia Estamos China. hablando probablemente entonces, no solo por el monto, que son como 3.600 400 millones de dólares más ¿no? o menos, entonces de los cuales se supone que ya se ha invertido 1.300 millones de dólares y se supone que en noviembre del próximo año, cuando se realice la reunión cumbre de la PEC en el Perú y se supone que vendría el presidente Xi Jinping chino, podría inaugurar el puerto de Chancay, la primera etapa, ¿no? Pero estamos hablando de la obra más importante de las últimas décadas. Definitivamente, el puerto más moderno en el Pacífico Sur latinoamericano. Ahora, lo otro importante, conversamos en el intermedio, es que esto lo está haciendo una empresa, esa empresa COSCO Shipping Port, lo voy a leer para no equivocarme, Sí. es el primer operador portuario más grande del mundo y es la tercera compañía con la línea naviera más grande del mundo. No te olvides que China se ha desmoralizado en los últimos años por su infraestructura, ¿verdad? Puertos, aeropuertos, vías férreas. De los 7 puertos más grandes del mundo, 7 están en China. Y COSCO esta compañía maneja varios de ellos. Entonces, tiene la experiencia, tiene el dinero y se supone que nuestro comercio con China y con Asia va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que es una salida natural. Ahora, yo diría que está muy bien, pero la cuestión hay que aprovechar. ¿Cómo así? La idea es que ese puerto... hay terrenos al costado para que sea zona franca. Entonces, que ese puerto no solo sea una vía para exportar más barato e importar más barato, sino tratar de industrializar. Asia se ha industrializado por las zonas francas, entre ellas. Entonces, ¿por qué esa ingente materia primas que tenemos no le damos un poco de industrialización? ¿Por qué no seguir vendiendo? Me parece bien que sigamos vendiendo cobre, hierro, arándanos, uvas a China, pero ¿por qué no empezamos a industrializar nuestros productos? Entonces, yo creo que esa zona franca que se va a hacer en Chancay podría ser una oportunidad. Pero obviamente eso no depende de los chinos, eso depende de la política del gobierno peruano, el tema de estabilidad y todo lo demás. Pero en verdad es una oportunidad. Saber aprovechar tremenda. justamente esas oportunidades. Esperemos realmente por todo lo que nos cuente y nos dice sobre las dimensiones de este proyecto, que se superen las trabas y los baches que ha tenido hoy por hoy la COSCO Shipping Port, pero queda claro que estamos frente a un megaproyecto con un impacto significativo sobre no solo el comercio internacional, sino sobre la economía peruana. Muchísimas gracias, profesor. Si me permite solo un segundo. Rapidísimo. El Perú era, recuerda tú, el centro de Sudamérica, Latinoamérica, el imperio incaico, y durante el virreinato era el centro del imperio español. Perú puede volver a ser ese centro logístico en la región. Esperemos que sea así. Bueno, esperemos. Muchísimas gracias. ¿Y qué tal, amigas, amigos? Magistral el doctor Carlos Aquino Rodríguez en su exposición acerca de lo que es este megapuerto del Perú en Chancay. Carlos Aquino Rodríguez está en permanente contacto con los países del Asia. Viaja como invitado para exponer acerca del Perú, Latinoamérica y su economía, y también asiste a otros eventos que hay de parte de sus colegas, y entonces él está actualizado para estas cosas y es la persona más idónea, más capacitada, con experiencia para ejercer, pensamos nosotros, un cargo como es el de embajador del Perú acá en Japón. Necesitamos un economista y ese es Carlos Aquino Rodríguez, pensamos nosotros, y ya nosotros estamos aquí pues en Japón casi más de 30 años. Cada 5 años hemos visto desfilar a las autoridades políticas que llegan, y ellas llegan y están pues ajenos, desconocen a las organizaciones naturales que hay aquí, que hemos formado los peruanos, desconocen nuestras experiencias y no están en contacto con nuestra realidad aquí. Y entonces, qué mejor que un economista que llegue y donde nosotros podamos pues exponer nuestros planes que se han ido postergando cada década, ¿no? Entonces las condiciones están dadas, creemos nosotros compatriotas, y un embajador, pues me acaban de decir hace poco aquí, el embajador aquí en Japón gana 70,000 soles al mes.
jugoso sueldo que debería justificarse, pues, amigas, amigos, en cosas nuevas, en cosas grandes. Salir de ese guión de estar respondiendo la comida peruana, Nazca, Machu Picchu, la alpaca y, en fin, todo lo maravilloso de nuestro Perú. Eso lo hacemos los peruanos todos los días, los 365 días de cada año y en más de 3 décadas. Señores autoridades, así que queremos cosas nuevas en emisión futurista, y para eso, qué mejor que tener a un economista como Carlos Aquino Rodríguez como próximo embajador de Perú en Japón. Pensamos nosotros, amigas, amigos. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos porque hay que seguir trabajando y esto no se termina hoy, sino seguiremos dialogando acerca de todo esto. Ahora sí, me despido. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores.